Haití ha vuelto a ser noticia. Esta vez tampoco ha sido por algo positivo, más bien todo lo contrario. El miércoles 7 de julio de 2021 fue asesinado a balazos el presidente del país, Jovenel Moïse, por un grupo armado que consiguió entrar en su residencia privada de Puerto Príncipe, la capital del país. Este acontecimiento se suma a la lista de desgracias que parecen estar grabadas a fuego en la historia de este país del Caribe. A pesar de que en la actualidad Haití esté atravesando una de las peores crisis políticas, sociales y económicas de todo el hemisferio, si nos remontamos a comienzos del siglo XIX, se puede destacar que Haití, después de una revuelta de esclavos, se convirtió en la primera nación independiente de toda América Latina y el Caribe, y también se posicionó como la primera en el mundo en abolir la esclavitud. Esta histórica hazaña pronto se vio ensuciada por los siguientes 100 años de inestabilidad total en esta pequeña nación de las Antillas. Ya en el siglo XX, uno de los hechos que más marcó el desarrollo de Haití fue la ocupación estadounidense entre 1915 y 1934. Casi 20 años de intervención la convirtieron en la ocupación más larga en la historia de Estados Unidos. Entre las causas que motivaron el despliegue de tropas en territorio haitiano se encuentra el total caos político que llevaba afectando a la gobernabilidad del país desde hacía años. Alzamientos, insurrecciones, bloqueo de alimentos, cortes en el suministro de agua o una represión desmedida fueron los detonantes que condujeron al presidente Wilson a enviar a los marines para evitar la anarquía, aunque durante el control estadounidense de Haití se produjeron numerosas revueltas en contra de la ocupación y de las medidas que se dictaban desde Washington. En la segunda mitad del siglo XX, concretamente 1957, y tras unas elecciones presidenciales marcadas de nuevo por la inestabilidad en el gobierno nacional, François Duvalier se hizo con el control de Haití. En 1963, ilegalizó todas las agrupaciones políticas y la suya, el Partido Unidad Nacional, quedó como formación única y un año más tarde, en 1964, reformó la Constitución y se declaró presidente vitalicio. I have been elected for president for life. It is the iron will of the Haitian people. Otra de las célebres, pero polémicas decisiones del también conocido como Papa Doc fue crear un cuerpo de policía denominado Tontons Macoutes, quienes actuaban como brazo armado del presidente Duvalier. Este periodo de la historia de Haití estuvo fuertemente marcado por la represión y por la muerte, ya que se estima que entre 30 y 60.000 personas fueron asesinadas bajo este régimen de terror, sin que nadie investigara o juzgara a los culpables. Uno de los acontecimientos más macabros de su dictadura fue cuando mandó asesinar y colgar en un lugar visible el cuerpo de uno de los líderes opositores durante 5 días. Además, muchos cuentan que Duvalier ordenaba llevar a los niños de las escuelas a los ajusticiamientos públicos. Cabe mencionar que desde Estados Unidos se miraba con buenos ojos a Duvalier, puesto que su gobierno significaba una barrera frente al comunismo de la vecina Cuba. La hipoglucemia acabó con la vida de Papa Doc en 1971 y su hijo, Jean-Claude Duvalier, también apodado Baby Doc, fue declarado el mismo año presidente vitalicio. La herencia política y las formas de llevar el gobierno fueron tomadas por Duvalier hijo, quien continuó sembrando el terror en el país durante los siguientes 15 años, hasta que en 1986, un golpe militar, encabezado por el general Henry Namfi, puso fin a la dictadura de la familia Duvalier. Los siguientes años continuaron marcados por la inestabilidad política y los golpes de Estado, donde la llegada de un presidente era revocada al poco tiempo. Este factor parece haberse vuelto una característica enquistada en la historia del siglo XX de Haití. En 2004, otro golpe de Estado puso fin al mandato presidencial de Jean-Bertrand Aristide, quien gobernaba el país desde el 91, y se estableció un gobierno interino hasta el 2006, año en el que René Préval fue elegido presidente. También es importante mencionar que el ejército fue eliminado en 1994 para evitar más golpes de Estado, aunque de poco sirvió esta medida. Otro suceso remarcable en la historia reciente de Haití
fue el establecimiento de una misión de paz de los cascos azules de la ONU, tras el golpe militar de 2004, y donde fueron destinados alrededor de 5.000 efectivos para garantizar la estabilidad, algo que los haitianos llevaban décadas sin experimentar. René Préval fue uno de los pocos jefes de gobierno que logró terminar su mandato y que entregó el poder voluntariamente en el 2011. Desgraciadamente, durante su gobierno, un acontecimiento volvió a sacudir la historia y el desarrollo de Haití. Azotada durante años por huracanes y tormentas tropicales, el 12 de enero de 2010, Haití sufrió un terremoto devastador que dejó al menos 220.000 personas muertas, otras 350.000 quedaron heridas y se registró 1,5 millones de damnificados. El devastador sismo agravó la aguda y penosa crisis social que llevaba marcando al país durante muchos años. Haití quedó parcialmente en ruinas, con cientos de miles de viviendas, edificios gubernamentales e iglesias completamente destruidas. Para colmo, desechos de una estación de la ONU contaminaron de cólera el Artibonite, el principal río de la isla de La Española, generando una epidemia que cobró la vida de 10.000 personas y enfermó a más de 600.000. Después de años de negar su responsabilidad, la ONU pidió perdón en 2016, pero poco ha hecho en materia de reparación financiera. Michel Martelly fue quien sucedió a Préval y quien ocupó la presidencia del país hasta el 2016, mismo año en donde el huracán Matthew golpeó a Haití y dejó cerca de 400 muertos. Ya en 2017, y después de numerosos vaivenes políticos, se produjo la llegada a la presidencia del empresario Jovenel Moïse, quien al poco tiempo de asumir el cargo fue señalado por graves escándalos de corrupción, ya que se le acusaba a él y a los anteriores gobiernos del país de haberse aprovechado de las ayudas económicas provenientes del exterior, en especial Petrocaribe, que era el petróleo venezolano subsidiado a varios países caribeños por mandato del chavismo, con el que se habrían enriquecido los mandatarios haitianos, incluido Moïse. Todas esas informaciones provocaron un estallido social en 2019, con miles de protestas y manifestaciones por todo el país. La noche del 7 de julio de 2021, presuntamente, un grupo armado de mercenarios colombianos y estadounidenses de origen haitiano accedieron a la residencia de Moïse, donde lo asesinaron e hirieron de gravedad a su esposa. A fecha de la publicación de este vídeo, todavía continúan las investigaciones sobre el terrible atentado y no se descarta que haya más implicados en la ejecución del presidente de Haití. Habrá que esperar un tiempo para ver las implicaciones de este asesinato y para comprender todos los intereses que había detrás del atentado. Hoy, la inestabilidad política e institucional y la ausencia de reformas económicas y el incremento generalizado de la inseguridad siguen marcando un periodo de recesión agravado por la COVID-19 que sufre el país de manera persistente. El porcentaje de la población que vive con menos de $2 al día continúa por encima del 60%. El riesgo de padecer hambre está siempre presente entre una población devastada por la concatenación de crisis, las malas cosechas influenciadas por los desastres naturales y la inflación del país. La ONU estima que casi 4 millones de haitianos, entre una población de cerca de 11,5 millones de personas, padecen inseguridad alimentaria. Un quinto de la población, cerca de 2 millones de personas, se ha visto forzada a emigrar. Las elecciones presidenciales están previstas para septiembre de este año, donde se verá el rumbo que toma Haití, aunque muy probablemente los desafíos y los problemas fundamentales de la nación serán difícilmente superados en el corto y medio plazo.